Buenos días de nuevo a todos. Soy Cristina, me presento, soy la responsable del Departamento de Formación de Catwin y bueno, lo primero de todo, daros las gracias a los asistentes a nuestro webinar sobre las novedades de inteligencia artificial de Adobe. Estamos encantados de presentar este webinar y unos cursos que hemos preparado sobre el mismo, ¿de acuerdo? Aquí tenemos a nuestro formador, Ignacio Lirio, que es experto en Adobe y nos hablará sobre cómo Firefly funciona en la creación de contenidos tanto en su propia aplicación como integrando con Photoshop e Illustrator. Bueno, os voy a dejar con él, ¿vale? Porque yo no me voy a extender mucho más. Aquí el profesional es él. Y bueno, simplemente comentaros que tenemos abierto el chat para que podáis hacer preguntas y al final del webinar abriremos un turno de preguntas y respuestas. Esperamos que os guste, ¿de acuerdo? Que vaya bien. Ignacio, adelante. Vale, muchas gracias, Cristina. Supongo que me estáis todos y todas escuchando correctamente. Antes de compartir pantalla, porque vamos a hablar de Firefly a través de una pequeña presentación que os he preparado al uso, quisiera únicamente que me respondierais, a ser posible, a través del chat, a una pregunta muy sencilla. Me gustaría que me respondierais con una palabra, con una frase. ¿Cuál sería vuestra actual relación con Adobe Stock? Es decir, el servicio que tiene Adobe de fotos de stock, fotos, vídeos, ilustraciones, etcétera. Si lo conocéis, si lo usáis, en fin. Por ejemplo, Pepe ha dicho cero, me parece una respuesta óptima, porque solamente ha empleado un carácter, ¿vale? Bien, de todas maneras, hoy también hablaremos de paso de Adobe Stock porque está un poco relacionado de perfil con lo que vamos a hablar. Pero, como os decía, vamos un poco al grano para que el tiempo no apremie y voy a compartir con vosotros una presentación. Supongo que ya podéis ver la presentación y os voy a hablar durante los próximos 18 minutos aproximadamente de qué significa, primero de todo, la inteligencia artificial generativa, que ahora está en boca de todo el mundo, sobre todo con el tema este tan manido estos últimos meses del chat GPT y estas cosas, ¿no? Pero aplicado a los productos de Photoshop que probablemente lleváis ya años usando, como puede ser, por ejemplo, Photoshop, ¿no? Entonces vamos a un poco fijar ideas de qué significa esta inteligencia artificial generativa dentro de Photoshop, dentro de Illustrator y las cosas que vendrán, y sobre todo qué es este nuevo producto que como tal, como nombre comercial, de momento se llama Firefly. ¿Vale? Primero de todo, ¿qué significa una inteligencia artificial generativa? Porque inteligencia artificial generativa ya hace años, ya hace unos pocos años que la llevamos implementando y usando en Photoshop, pero de otra manera. Aquí os he puesto una foto de este muchacho, simplemente para que veáis hasta dónde ha llegado la tecnología en los últimos pocos años de lo que se llama inteligencia artificial generativa. Este muchacho que veis en esta foto, bien, no existe. Ni ha existido, ni existirá. Esto es así. Este rostro fotográfico ha sido generado mediante inteligencia artificial generativa. ¿Qué pasa? Si tú en un momento dado, en cualquier aplicación de diseño gráfico o marketing o lo que fuera, necesitabas una o varias caras de personas, tenías que recurrir a imágenes que estuvieran libres de royalties. O sea, es decir, que esa persona a la cual se le hizo la foto fue informada que su foto podía ser utilizada N veces para hacer maquetaciones, con lo cual había un rollo por ahí en medio, sobre todo legal, ¿no? De permisos. Pero ¿dónde están los derechos de imagen de una persona que ni ha existido, ni existe, ni existirá? Pues no hay. Entonces podemos usarla libremente. Esta imagen en concreto, esta fotografía, está creada con una página que se llama, literalmente, y estoy hablando del dominio, thispersondoesn'texist.com. Si tú entras en esa URL, no vas a ver botones ni menús ni nada. Vas a ver simplemente una foto de una persona, que puede ser hombre, mujer, niño, anciano, da igual. Y cada vez que refresques, cada vez que hagas un comando R, un F5 a esa página, te va a salir otra cara y otra cara. Todas esas caras están libres de royalties porque han sido caras generadas, no han sido fotografías que se han hecho a nadie porque no existen, ¿no? Esto es un ejemplo de hasta dónde puede llegar a día de hoy la inteligencia artificial generativa.
¿Y esto cómo se hace? Porque dices, bueno, esto mucha gente puede pensar, bueno, cuando yo digo, hazme una cara, agarran como si fuera el típico juego que jugábamos de niños del Mr. Potato, ¿no? Pues unos ojos de aquí, una nariz de allá, ¿no? Eso es ese juego que siempre nos ha gustado a todos los niños de todas las generaciones, pero no se hace así. No se hace así, porque entonces este rostro a lo mejor no existiría, pero los ojos sí, o las orejas sí, y tampoco existen. ¿Vale? ¿Cómo se hace esto? Se hace a partir de lo que se llama las redes neuronales. Este gráfico que veis aquí es un gráfico esquemático de cómo funciona la red neuronal, algo que también existe desde hace muchos años y que utilizamos a diario. Es decir, cada vez que entramos en un parking, de donde sea, nos reconoce la matrícula y nos sirve para salir. Hoy en día casi que el tema del ticket de papel ya no se usa para entrar y salir de un parque. Y esto se hace con redes neuronales. Lo que pasa es que las redes neuronales, claro, para reconocer letras grandes negras sobre blanco, que es una matrícula, pues es algo muy rudimentario. Pues esto, llevado al siguiente nivel, podemos decirle a una inteligencia generativa que me genere algo a partir de unos parámetros. Quiero cara de persona joven, pam, pam, pam. Entonces, un enunciado, esto es lo que se llamaría el input layer, ¿no? Entonces, a partir de una serie de cálculos, que evidentemente ahora no voy a desmenuzar, ¿no? Pues tenemos una salida, que la salida, al final, es una matriz de píxeles, es decir, una imagen. Pues esta es la ciencia explicada en una frase que hay detrás de toda esta inteligencia artificial generativa. ¿Qué sucede? Que para que estas redes neuronales funcionen a la máxima potencia, no podemos tener esa tecnología dentro de nuestro ordenador, sobre todo si nuestro ordenador es un portátil, por ejemplo, algo que no es muy potente. Entonces tenemos que recurrir a potentes servidores. Son los servidores los que tienen la potencia de computación suficiente para recurrir a estas redes neuronales tan sofisticadas, ¿no? Y esto de que sean servidores, no lo digo porque sí, tiene consecuencias que veremos al final, que veremos al final, ¿vale? Bien, pero vamos a ver algunos ejemplos. Lo de inteligencia artificial generativa ya existía en Photoshop desde hace 6 7 años, ¿no? No sé si utilizáis habitualmente Photoshop, pero, por ejemplo, teníais una herramienta, que más que una herramienta era una opción de menú. Es cuando tenéis un hueco creado manual o artificialmente, da igual. Esto era típico cuando agarrábamos una pila de fotos, ¿no? Que estaban disparadas esas fotos para hacer como un panorama cilíndrico o un panorama esférico. Y entonces ya sabéis que Photoshop es capaz de juntar esas fotos, coserlas sin que se note, pero luego a cambio pues deja una especie de deformación geométrica del lente. Y esas esquinas quedan vacías. O aquí, por ejemplo, este vacío, estas dos barras blancas verticales al lado y lado, yo las he creado simplemente con una herramienta que existe desde el principio de los tiempos de Photoshop, que es la herramienta de recortar. O sea, tú puedes recortar una foto para hacerla más pequeña, para quedarte con una porción de esa foto, o al revés. Yo puedo elegir cambiar el tamaño del lienzo para que esta foto, que era de una proporción de 4 tercios, pues convertirla en una foto panorámica. A cambio, pues he añadido dos barras, dos márgenes laterales, que pueden ser negros o de cualquier otro color, pero están vacíos, ¿no? Entonces, con la opción que ya existía desde hace años de Photoshop, tú puedes decirle rellenar, pero no con un color o con un degradado, con algo así de textura, sino rellenar según el contenido. Todas las herramientas que hasta ahora tiene Photoshop, que tienen la opción esta de según el contenido, que seguro que habéis utilizado más de una vez, pues lo que hacían, que provocaban, era algo como esto. ¿Veis? Este sería el resultado. Efectivamente, me lo ha rellenado. Hay un pequeño defecto, no sé si podéis ver en la pantalla compartida como una pequeña línea vertical blanca de un píxel, ¿no? Pero que eso luego con otra herramienta también basada en según el contenido, que es el pincel corrector puntual, pues podíais hacer una pincelada y se quitaba y quedaba perfecto. Pero lo que ha conseguido rellenar de esta fotografía es más de lo mismo. Es como si hubiera una especie de tampón de clonar, un poco inteligente, eso sí, y me ha clonado nubes, cielo, agua y tierra. Claro, entonces esto realmente ha generado píxeles de cosas que en principio no existían, que no estaban ahí, siempre y cuando esos píxeles que generaba pues fueran previsibles, ¿no? Si yo intento hacer lo mismo, pero con una foto de un rostro y le corto media cara y le digo relléname la otra media cara, el resultado puede ser totalmente fantasmagórico, ¿no? Y hasta ahora, esa tecnología que utilizaba Adobe, esta inteligencia artificial que utilizaba Adobe para hacer estas cosas de según el contenido, es lo que hasta ahora llamaban Adobe Sensei. No sé si os suene
el término, pero este término lo acuñaron, pues yo creo que hace unos también 6 o 7 años, para incorporar cierta inteligencia artificial. Pero claro, ahora todo el tema este, toda la industria esta de la inteligencia artificial ha hecho un boom exagerado y ya estas cositas que hacía Adobe Sensei, que siguen siendo útiles y prácticas, nadie lo duda, pero se han quedado cortas. Entonces tenemos que subir al siguiente nivel. ¿El siguiente nivel cuál es? Firefly. Este es un relleno que le he hecho a la misma foto, pero utilizando ya las herramientas que ya vienen incrustadas en el Photoshop Beta, que pronto, muy pronto va a ser ya la siguiente versión, la 28, con relleno generativo de Firefly. Y dices, bueno, yo no veo mucha diferencia. A la derecha has puesto más laguna, más orilla, más cielo. Queda bien, queda perfecto. Pero ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que con el relleno generativo que hacía hasta ahora era todo bastante repetitivo. Era como crear una especie de textura e irla repitiendo. Sin embargo, aquí a la derecha yo puedo influir en cómo se rellena esa parte en blanco. ¿Cómo puedo influir? Dictándole directamente a Photoshop qué es lo que quiero que rellene. Escribiéndolo. Esto es lo que se llama ahora, que también está muy de moda con todo la jerga esta de la inteligencia artificial generativa, es lo que se llama un prompt. Es decir, un cuadro de texto donde yo digo, relléname esta zona en blanco, que puede tener un tamaño arbitrario, pero no quiero nubes, solo quiero agua y orilla. Pues mira, me ha hecho caso y aquí se acaban las nubes. Más aún, más aún. También quiero un bosque. Ahora no quiero nubes, ahora quiero un bosque. Y fijaros, me lo ha rellenado con un bosque que por supuesto no existe. ¿Vale? No está sacado de ningún Adobe Stock y copiado y pegado. No, no existe. Ha creado desde cero los árboles. Pero fijaos en el detalle, la integración de estos árboles dentro de la foto existente. No se ha limitado a inventarse unos árboles y ¡pam! Pegarlos ahí, sino que ha tenido en cuenta la iluminación y lo que había en esa foto. Si en esa foto había un lago que refleja, por supuesto, porque está en calma la imagen, pues la ha tenido en cuenta y tenemos el reflejo de los árboles. Con lo cual, como suele decirse en lenguaje coloquial, da el pego totalmente. Y esto es una cosa que hasta ahora no habíamos tenido acceso. Y ahora, a partir de ahora tenemos acceso. Ahora después os diré con exactamente dónde están esas herramientas donde podemos hacer esas cosas. De momento, yo aquí en este ejemplo que os estoy mostrando es para hacer un trabajo de relleno. Es decir, quiero que una foto que medía X por X píxeles, quiero X píxeles más en cualquier sitio, en cualquier dirección, y que en esos píxeles yo lo quiero rellenar con algo que a mí se me ocurre. Digo, yo aquí iría bien un bosque. Aquí le pegaría a lo mejor en medio, pues también, yo qué sé, no hace falta que sean los extremos, en los márgenes. Aquí en el medio le pintaría bien, pues yo qué sé, una canoa. Pues toma canoa. ¿Vale? Simplemente tienes que hacer una selección con la herramienta del lazo de toda la vida para delimitar el lugar donde tú quieres ese objeto que tú lo pides, como si fuera una carta de los reyes. Quiero una canoa de color blanco. ¡Pam! Te la coloca, por supuesto, con su reflejo y perfectamente integrada. De tal manera que tú puedes tener al final una fotografía, no hablo de una ilustración, que también se podrá hacer, pero una fotografía totalmente realista donde solamente la mitad de la fotografía es real. Pero a partir de esa mitad de la fotografía que era real, se ha creado el resto. O sea, estamos creando mundos inexistentes, pero realistas. También pueden ser fantásticos, ¿no? Esto es fantástico en el sentido de que no existe. O sea, esta laguna, con este bosque, habrá lagunas que se le parecerán, ¿no? Pero esta en concreto no tiene árboles, ya os lo digo yo, pues es una laguna que está aquí al lado de donde vivo y nada más que hay olivos y ya está, ¿no? Y no hay canoas, no se puede navegar, por supuesto. ¿Vale? Pero más todavía, dices, bueno, si yo puedo pedir a través de un texto, que es lo que se llama texto image, ¿no? Texto a imagen. Si yo puedo pedir esa carta a los reyes y decirle quiero un bosque, quiero una canoa, puede llegar un punto en que ni siquiera necesite esa foto original, que no haga falta, porque puedo decirle, ah, ¿qué estoy viendo aquí? Una chica sentada en un embarcadero delante de una laguna. Si soy capaz de decirlo, soy capaz de verlo. Pues efectivamente, Firefly es capaz de crear la imagen entera, no rellenos, la imagen entera a partir de esa petición. Pues yo he hecho la descripción, ahora la veréis, una pequeña laguna con una chica sentada en un embarcadero de madera. Esto es lo que se llama el prompt. Pues fijaros, primero me ha hecho una especie de ilustración vectorial y luego una fotografía de, por supuesto, una niña que no existe, ¿vale? En una laguna, en un paisaje que tampoco existen, pero que
a través de una foto original que yo hice con la cámara, puedo describir lo que veo en esa imagen y esa descripción metérsela a Firefly que me genera una imagen completamente desde cero, ¿no? Claro, esto genera toda una serie de dudas y cuestiones, porque por eso os pregunté al principio de la presentación si conocéis Adobe Stock, pero bueno, Adobe Stock no es ni más ni menos que un banco de imágenes, ¿no? Mucha gente dice, pues yo quiero contribuir con Adobe Stock para ver si me puedo sacar un sobresueldo, y hay gente que lo consigue, a lo mejor un 1%, ¿no? Porque es muy difícil, ¿no? Porque hay millones y millones y millones de fotos, pero hay gente que cuelga cada día 20 fotos, todos los días hace fotos de todo, y pues de una foto saca 1 euro, de otra foto saca otro euro y va sumando un sueldecito, ¿no? Pero claro, dices, yo es que no tengo tiempo para ir con la cámara por ahí haciendo fotos buenas. No hace falta que salgas ni de casa, ¿vale? Te pones con el Firefly, pero eso sí, tienes que ser lo que se llama un buen prompter. Y hoy en día esto no es broma. Si entráis en páginas web de empleo por excelencia, que es LinkedIn, y buscáis lo que se llama una nueva profesión que acaba de salir hace meses, que se llama Prompt Engineer, ingeniero de prompt. Es decir, gente que sepa escribir bien para generar buenas imágenes, ¿no? Están pidiendo puestos de trabajo que son tal cual, ¿no? Y dices, oye, mira qué chollo, ¿no? Me pagan por escribir frasecitas, ¿no? No es tan sencillo, porque el resultado tiene que ser exactamente lo que te están pidiendo, ¿no? Pero es posible. Entonces, claro, yo en mi casa escribiendo frases, puedo generar fotos y fotos y fotos y fotos y meterlas a vender a Adobe Stock. Con lo cual, Adobe Stock, esto es una conclusión que quizá no se os ha escapado ahora mismo, estaría perdiendo valor. Quedaos con esta idea porque al final de la presentación hablaremos de dinero, ¿vale? Bien, pero ahora también vamos a ver que hay más cosas aparte de esto. También hay otra aplicación dentro de Firefly. Firefly es una página web. Esto lo quiero distinguir. Es decir, hay funcionalidades de inteligencia artificial generativa basada en Firefly que están integradas en Photoshop. Ahora mismo lo podéis experimentar si descargáis la última versión de Photoshop Beta, ¿no? O Illustrator Beta, ¿no? Pero luego también está la página web firefly.adobe.com, donde ingresando con tu Adobe ID, pues también podrás generar todas estas cosas sin necesidad de tener el Photoshop instalado siquiera. Una de ellas es lo que se llama text to texture, ¿no? Es decir, yo le pido a partir de un texto, el texto lo tenéis en la parte izquierda de la caja de texto que veis abajo, panadería. El texto es panadería, es una palabra. Pues yo quiero panadería con una textura de corteza de pan rústico. Pues ahí tenéis la palabra panadería que parece pan, ¿no? Esto vendrá integrado también en el próximo Illustrator, ¿no? En Illustrator podréis hacer este tipo de cosas con cualquier caja de texto, incluso con texto en un trazado, ¿no? Podéis decir, yo hago un texto en un trazado de color negro, pero me interesa pues que tenga una textura como de chicle, por decir algo, y os lo hará. Y solo tenéis que ser unos buenos prompters, es decir, saber escribir la petición, ¿no? Otra cosa que también hará, lo que pasa es que eso también está todavía en versión beta, pero muy pronto ya estará en rollout con la siguiente versión, la siguiente actualización de Illustrator, pero que también podéis hacer a día de hoy desde la web de Firefly, siempre y cuando tengáis antes una ilustración vectorial en formato SVG, lo cual no es ningún problema, porque Illustrator ya exporta en formato SVG, ¿no? Pues podéis hacer una ilustración de un color o incluso escala de grises en blanco y negro y luego, igual que antes, a través de un prompt, pues pedir que esto se rellene con colores que me recuerden a la nieve y cielo, que es lo que he escrito yo aquí abajo. Entonces me ha hecho 4 propuestas de recolorización de ese archivo SVG. Eso quiere decir que si habéis subido un SVG y habéis decidido colorearoslo así a partir de vuestra petición, luego lo podréis descargar desde la página web de Firefly y descargaréis otro SVG pero ya pintado. Y luego seguir pintándolo desde Illustrator. Fijaros las posibilidades que esto, digamos, el empujón en la creatividad que está provocando la inteligencia artificial generativa, ¿no? Bueno, pues aquí yo he hecho un pequeño listado de posibles industrias que se pueden beneficiar de Firefly. La lista es larga, yo he puesto solamente unos cuantos, pero se me ocurren 25 más o más, ¿no? Por ejemplo, un departamento de urbanismo, de un ayuntamiento, yo qué sé. Estamos haciendo un parque o tenemos un terreno baldío ahí bastante grande y queremos imaginar, soñar posibles parques. Uno con césped, otro sin césped, uno con columpios, otro sin columpios, pues basta simplemente con escribir. No hace falta. Ahora, a partir de ahora, a lo mejor encargarle a un estudio de arquitectura que me haga unos costosísimos renders, ¿no? No, simplemente tú basta con que, pues eso, le pidas la carta a los reyes, sueñes
yo sueño con un parque que tenga, así, pues suena muy poético, ¿no? Pero es que realmente funciona así, ¿vale? Y te hace la imagen en una resolución aceptable para que puedas luego estudiarlo si llevas adelante ese proyecto o no, o para que sirva para debatirlo, etcétera, etcétera, ¿no? Pues todo lo que es arquitectura, paisajismo, diseño industrial, diseño textil también, porque si puedo colorear con diferentes colores, a lo mejor pues una textura que haya dibujado previamente con Illustrator, pues imaginaros la cantidad de alternativas creativas que hace por mí y me liberaría un poco de ese tiempo de trabajo de creatividad que a veces nosotros pues sí lo tenemos, pero pues cuando vienen las musas, cuando no están las musas, pues ya sabéis que no hay manera, ¿no? Ilustradores para generar, por ejemplo, portadas para libros, para novelas, cosas así, ¿no? Que en lugar de tener que dibujarles, se pasa mucho tiempo dibujando, pues lo que tienen que hacer es y pensar en un buen prompt, ¿no? Y muchas cosas más. Las posibilidades que se abren con esto, la verdad es que, aunque suena a lugar común, pero son infinitas, ¿no? Pero bien, a partir de ahora, todo, supongo que en este momento estáis ya la mayoría un poco emocionados con el tema este. Ahora vamos a ir aterrizando poco a poco, vamos a tocar con los pies en la tierra, ¿vale? ¿Por qué? Porque esto tendrá un coste. Hasta ahora ha sido totalmente gratis y ahora será parcialmente gratis, ¿eh? Porque está en fase beta. La fase beta acabó ayer, casualmente, ¿vale? No es algo que nosotros tengamos nada que ver, ¿eh? Esto es Adobe y es la coincidencia del tiempo, ¿no? Entonces, durante el periodo beta, Adobe proclama que se han creado más de 1.000 millones de imágenes. 1.000 millones. Que la gente lo ha usado esto de una manera, vamos, fervorosa. Claro, lógicamente eso tiene un coste, porque esto estamos sobrecargando los servidores de Adobe, que son los que tienen la inteligencia artificial dentro, entonces están los pobres pues también sobrecargados. Y se entiende que esto al final, este coste, pues tiene que repercutir en el que se beneficie, que es el usuario, ¿no? Pero por otro lado también puede ser que Adobe, esto ya es una hipótesis mía, esto va a desembocar en una pérdida de ingresos y de valor de Adobe Stock. Entonces, entre una cosa y otra, pues es normal que estén pidiendo dinero, a cambio de poder acceder a esa tecnología tan maravillosa, ¿no? De momento, el anuncio que hizo ayer Adobe es que se pagará como igual que las fotos de stock. Tú comprarás créditos. Entonces, con esos créditos tendrás derecho, pues yo que sé, a 1.000 generaciones de imagen, ¿no? Y eso, pues, iría con una cuota que en principio piensa que es $5 al mes, ¿no? Y si no, si se te acaban las generaciones o no pagas o lo que sea, podrás generar, pero te pondrán a la cola, ¿no? Es cuando vas al médico y perdiste la cita, pues te ponen al final, ¿no? Entonces, las generaciones serán más lentas. O como cuando tienes una cuota de datos de 5G, por ejemplo, y tienes a lo mejor un contrato de 10 gigas, pues a partir del giga 11, pues sigue funcionando, pero más lento. ¿De acuerdo? Y a partir de ahí, ¿cómo aprender a sacarle el máximo jugo a todo esto? ¿No? ¿Cómo aprender cómo funciona en profundidad la tecnología de Firefly, tanto en la aplicación, también en Adobe Express, también estará incluido en Adobe Express, es decir, en Adobe Express tú puedas crear una diapositiva de una presentación y ahí estará incluido diciendo, pues ahora quiero que aquí en medio aparezca una foto de un salmón en mitad de una pescadería. Pues ¡pum!, te la pondrá ahí en la maquetación, ¿no? Y, por supuesto, en Photoshop y en Illustrator. Pues entonces, aquí tenemos un pequeño calendario que podéis aprovechar para escanearlo, más bien para hacerle foto al código QR adjunto, porque tenemos una serie de formaciones previstas desde casi ya, donde vamos a enseñar cómo funciona esto en Photoshop, cómo funciona lo que es la aplicación de Firefly y cómo funciona el nuevo Illustrator, aunque sea en versión beta, para que veáis pues todo esto de la texturización, para diseño textil, etcétera, etcétera. Muy bien, pues esto era todo lo que queríamos comentar esta mañana. Ahora dejaremos un ratito, no sé, 5 minutos aproximadamente para turno de preguntas y respuestas, pero para ello os voy a dejar todavía un minuto por si alguien quiere escanear el código QR, porque para poder acceder al chat creo que tengo que dejar de compartir la pantalla. Vale, ahora sí. Tenemos una pregunta de Pantúas. ¿De quién son los derechos de las imágenes que se generan? Tuyos. Del padre de la criatura que hizo el prompt. ¿De dónde salen las imágenes de las que se nutre? No salen de ningún sitio. Aunque parezca mentira, Andrea.
porque las inteligencias artificiales generativas basadas en redes neuronales digamos que se han empapado, han visto millones y millones y millones y millones y millones de imágenes. A cada una de esas imágenes se le ha dicho, estos son unos ojos, esto es un coche. Lo que pasa a lo mejor cuando tú intentas acceder a un servicio web online, que te salen varias fotos, te salen 9 fotos y diga, de estas 9 fotos, ¿dónde ves un semáforo? Pues aquí, aquí y aquí, para que tú puedas acceder. Eso en el fondo lo que estás haciendo con esa acción es nutrir a una inteligencia artificial para que sepa distinguir un semáforo de un limonero, ¿no? Entonces, a partir de ahí, lo que hacen estas inteligencias artificiales es dibujar, aunque sean fotos desde cero, con parámetros. Pues unos ojos son unos píxeles que tienen una forma, no sé qué, y lo va perfeccionando. ¿Vale? Ahora no me quiero enrollar demasiado. Yo en su día estudié inteligencia artificial en Stanford, pero es que me tendría que tirar toda la mañana para explicarte esto, ¿no? Pero básicamente no son retales de fotografías. Son imágenes generadas íntegramente de manera artificial, ¿no? ¿Hay filtro legal? Sí. Buena pregunta, Sara. Hay bastante filtro. Es decir, si yo pongo en el prompt, dibújame a alguien con un Kalashnikov masacrando una población, te va a decir que tu tía. Y cosas mucho más light, no hace falta que lleguemos a esos extremos tan cruentos, ¿no? Si haces cosas que puedan generar más mínima polémica, el filtro ético, que yo lo he experimentado porque lo he intentado llevar al límite, ¿no? El filtro ético que tiene Firefly es bastante potente. En mi opinión, a veces se pasan de frenada. Porque el otro día yo puse un prompt en el cual dije, quiero una imagen, quiero un plano medio de un monje budista. Y me puso 3 monjas y un monje. Que me da igual, pero a lo mejor si yo quiero un monje, si no quiero una monja, pues te pone, por ejemplo, te hace una compensación de género descompensado, porque me puso 3/4 partes de mujeres versus hombres cuando yo pedí un hombre, ¿no? Que quizá ahí se pasan un poco de frenada, pero está bastante filtrado, ¿eh? ¿Se puede solicitar variables de iluminación en personas? Sí. A día de hoy, José, se pueden, con Firefly, esto lo veremos en el curso, se puede cambiar para algunos parámetros como pueden ser el plano, la luz y por último el estilo. Si tú quieres un dibujo vectorial, si quieres una ilustración de píxeles o si quieres una fotografía realista. Sergi, Firefly permite la resolución en función de la foto que tú le subes. Si tú le subes una foto de 640 por 480, claro, si subes una foto de 3000 por 3000, como lo que te va a añadir está generado, dice, ay, no tengo fotos de canoas de 3000 por 3000. No es que no hay fotos de canoas en ningún sitio. Te va a generar una canoa construyendo 3000 por 3000 píxeles, ¿no? En el caso de Photoshop, pues esto ya es inmediato, porque en el caso de Photoshop, pues trabajas a la resolución que tú quieras. Sí, Pepe, lo que pasa es que en imagen digital hablar de DPIs no tiene mucho sentido. En imagen digital lo que tiene sentido hablar es del número de píxeles. Una imagen de 5 millones de píxeles, pero 3 DPIs es cuando tú vas a plasmar una imagen digital en un medio físico como el papel, ¿no? Sergi también me pregunta otra vez, pero ¿le puedo pedir que genere una imagen sin subir nada? ¿No? Esto lo puedes hacer solamente a día de hoy con Adobe Express Premium. Con Firefly no. Es decir, con Firefly sí, perdón. Sí, con Firefly tú puedes. Hay la parte esta que mencioné antes de text to image. Significa que a partir solamente de un texto te genera una imagen, ¿no? Quiero un pez que tenga las agallas de plata. Tú puedes pedir eso y te lo hace y te lo hace bien. Es posible descargar la imagen, dice Didac, por capas. Lo que descargas en el caso de Firefly es un JP y en el caso de texturas es un SVG, de momento. Firefly te da los mismos resultados que la herramienta integrada en Photoshop y respecto a Midjourney son cosas distintas. En Photoshop básicamente lo que tienes es una herramienta donde tú puedes hacer una selección de cualquier forma y tamaño y rellenar dentro de esa zona. Y esa zona se rellena teniendo en cuenta el resto de la imagen, ¿no? Con Firefly tienes unas herramientas diferentes, tienes un tamaño de pincel, funciona de manera diferente, realmente, pero los resultados pueden ser equivalentes. Y Midjourney equivaldría, porque el plugin de Midjourney existe en Photoshop desde hace un año y pico o dos. Pero esto sería mucho más directo, porque el Firefly vía web funciona exactamente igual que Midjourney,
pero en caso de Photoshop sería que tú seleccionaras un lienzo en blanco a lo mejor, selección de 100%, entonces directamente ya te sale una panel flotante donde puedes escribir la petición. Ah, Laura, interesante pregunta la que haces, Laura Gutiérrez. ¿Qué nos podrías contar en cuanto a vídeos? Hay un apartado que no he mencionado en la presentación que es cosas que están en estudio y que vendrán, ¿vale? Está en el horno, está cociéndose dos novedades de Firefly, que es fotografías a partir de dibujos. Tú haces un dibujo en una servilleta con un lápiz y te lo colorea o te lo transforma en una foto. Y luego fotografías realistas a partir de modelos en 3D. O sea, yo podría hacer con un programa en 3D tipo Substance, ¿no? Yo podría generar, pues, yo qué sé, un cilindro y encima de ese cilindro un cono. Hago un plan muy infantil. Y luego ese modelo 3D pasárselo a Firefly, decidir yo la perspectiva que yo quiero y decirles, esto es un castillo. Y me hace la fotografía de un castillo con un torreón cónico. Pero esto todavía está en el horno, ¿vale? Y en cuanto a vídeos, de momento no sé nada, pero llegará seguro. No sé cuándo, todavía, pero que llegará esto a Premiere y After Effects, puedes contar con ello. ¿Cuánto tarda en generar una imagen estándar? Desde Firefly, pues unos 5 o 6 segundos. Lo que pasa es que, claro, ahora como está el tema del pago, pues si tú no pagas, pues a lo mejor te da 30 segundos para mosquearte. Y si pagas, a lo mejor, pues sigue siendo 5 segundos. Bien, no sé si hay más preguntas. Si no, pues nada, agradeceros vuestra paciencia. Espero que os haya gustado y os haya emocionado la Firefly. Yo llevo ya bastante tiempo trabajando con Firefly y la verdad es que a veces tengo que reconocer que vicia. A veces digo, venga, tengo que generar una imagen. Y cuando me doy cuenta, ha pasado una hora y he generado 30, ¿vale? Muy bien, Bueno, pues una vez Ignasi, más, muchas gracias a todos pues y hasta pronto. muchísimas gracias por el webinar. Nos ha parecido súper interesante. Espero que a todos los asistentes os haya gustado. Y bueno, como os ha comentado Ignasi, podéis ir a través de los códigos QR a nuestros cursos y poneros en contacto con nosotros, ¿vale? Nosotros vamos a hacer, enviaremos un mail, ¿de acuerdo? Y bueno, de agradecimiento y demás, y a partir de aquí, pues cualquier tipo de duda o consulta, podéis poneros en contacto con nosotros sin ningún tipo de problema. ¿De acuerdo? Os dejaremos también el enlace de los cursos y demás, toda la información que necesitéis. Aquí estamos para ayudaros y bueno, y lo dicho, espero que os haya gustado. Muchísimas gracias, Ignasi, por tu colaboración y bueno, hasta la próxima.